El diputado federal queretano por Morena, Luis Humberto Fernández, que nos acompaña aquí los viernes cada 15 días para platicar de los temas públicos y políticos, de los que más se está hablando aquí en Querétaro y en México. Antes que otra cosa, y como siempre, mi querido Luis Humberto Fernández, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de saludarte y a ti, a tu auditorio y siempre a tus órdenes. Así es. Oye, me da chance de contarle algo muy personal a la gente de mi amigo Luis Humberto Fernández. Sí. Es que es hermano del mismo dolor que un servidor. Ambos somos cruzazulinos. Así es. Y tenemos pues una rachita de repente, ¿no? Donde en 30 años llevamos 2 campeonatos, pero siempre fieles, Luis Humberto Fernández. No, sí. Mira, si tú le vas a algún equipo, alguna vez decía alguien, ¿por qué le vas al Cruz Azul? Si algún equipo te da emociones, es el Cruz Azul. Sí, claro, nadie te llevará tan alto y tan bajo como el Cruz Azul. No va a ser una relación con monotonía, así mi querido es, Luis Humberto Fernández. Oye, pues una vez dicho esto, conociendo un poco más a nuestro querido Luis Humberto, preguntarte a qué temas le entramos. Hay mucha polémica en los últimos días en relación a diversos asuntos. ¿Con qué empezamos, Luis? Mira, yo creo que hay 3 temas muy interesantes esta semana. Para abordarlos de manera muy rápido. El primero, y es algo que nos preocupa mucho, es que el domingo pasado vuelve a haber otro incidente de violencia. Y con independencia de quién haya empezado o eso, el tema es que el problema de los comerciantes en el centro no se acaba de resolver. Entonces esto se puede hacer un problema que haga huesos viejos. Y esto va a ir profundizando. Entonces, ¿esto qué es lo que te dice? Primero, pues que no hay un diálogo efectivo, porque se sigue dando. Lo segundo, si independientemente de quién haya empezado, si una mujer ya toma la decisión de agredir a un policía, creo que lo que debíamos de empezar a ver es qué nivel de desesperación tiene para hacerlo. Entonces creo que no estamos siendo empáticos y no estamos resolviendo de fondo, y no hay un diálogo que lleve a una solución. No veo una ruta. El otro punto es que si tú ves los videos, se ve un actuar muy desordenado, se ve un actuar hasta se puede decir hasta con confusión por parte de la policía. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos primero cuáles son los protocolos, qué se está haciendo, quién estaba al mando, pero nuevamente no quiero que parezca esto que estamos en una crítica o es un golpeteo. Creo que es una reflexión válida para encontrar una solución, porque si no se nos va a hacer un conflicto de largo plazo. Te acordarás que hace muchos años se dio un tema parecido y se resolvió poniendo unas casetitas de lámina que ahí siguen. Entonces, lo que quiero decir es que se pueden encontrar soluciones si somos sinceros en el diálogo y si hay un ánimo de fondo de todas y todos para resolverlo. De entrada decir que, bueno, pues de acuerdo a los números que reportan los propios comerciantes artesanos, la solución del mercado artesanal que se dio ha sido insuficiente porque pues, el volumen de ventas no está cercano a lo que ellos estaban acostumbrados a percibir, ¿no? Por eso, pues, esta necesidad de seguir platicando justamente para no pegarles donde más les ha dolido, ¿no? Que ha sido el bolsillo para todos ellos. Mira, al final solo hay una vía y es que se tiene que acordar. Tanto la autoridad como los comerciantes. Si no hay una ruta común, esto se va a hacer un conflicto a largo plazo y eso no le conviene a nadie. Pero esto lleva a un tema de fondo también, que es cuál es el modelo de desarrollo que queremos para el centro de la ciudad. O sea, no podemos pensar en un desarrollo que excluya a los comerciantes, porque entonces se nos van a acumular las tensiones y las presiones, y eso pues no se va a resolver nada más porque no se vean. Entonces, pues el tema de fondo es que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque tenemos otros frentes de seguridad que hay que atender. La policía no puede estar centrada en contener a comerciantes, sobre todo mujeres indígenas, cuando hay otras necesidades de seguridad. Entonces creo que ese es un tema muy relevante de esta semana. La conclusión es muy sencilla. No hay otra salida más que el diálogo, pero el diálogo tiene que ser sincero y tiene que ir orientado a una ruta de solución. Ya se hizo, si no me equivoco, no me acuerdo, pero creo que fue con Armando que el que resolvió ese tema, pero ya se ha hecho y nuevamente no es un tema de partidos. Estoy diciendo que que del mismo PAN lo resolvieron, pero creo que sí hay diálogo y debe haber se puede salir adelante. Bueno, tema número 1, el 2 también está candente, muchos han hablado de él. Cuéntanos, Luis Humberto Fernández. Las notarías. A ver, este tema no tampoco es un tema menor. Mira, las notarías han sido un instrumento muy importante en Querétaro para darle certidumbre a las empresas que van llegando. Ha sido un elemento muy importante para dar certeza jurídica a las familias, al patrimonio.
Y también ha sido muy importante para el desarrollo económico. Hay grandes notarios en Querétaro, de verdad, verdaderos juristas, muy, muy respetables. Pero ahora nos llama la atención que se dan 2 notarías. Primero, ¿por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué hacerlo cuando una normalmente falla en el se timing político para entregarlas en este momento? Pues mira, diría el tío de Hamlet, there's a method in his madness, ¿no? Debe haber un método en esto, pero normalmente en todos los estados en los que no son convocatorias abiertas se hacen al final del sexenio. ¿Por qué precipitarlo? ¿Por qué abrirlo? ¿Por qué darle a un servidor público en funciones? ¿Por qué darlo a alguien que prácticamente no tiene ninguna experiencia jurídica? Entonces esto te lleva a una reflexión. ¿Por qué se dan las notarías? ¿Por qué darlas ahora? ¿Y qué es lo que más conviene? Frente a esto yo creo que hay en lo personal tengo una propuesta muy clara, y es que para las nuevas notarías se haga en un proceso de una convocatoria abierta. Creo que no se debe de limitar a la nobleza queretana, que cualquier abogada o abogado que aspire a tener una notaría, que haya hecho los estudios correspondientes y que tenga la competencia, porque seguramente habrá la tentación de dar más notarías de aquí a que acabe el sexenio. Puede ser una divisa incluso. Pero creo que lo que más conviene pues, es abrirlo y que se participe, y quien tenga las mayores calidades y las mayores competencias jurídicas, pues sea quien pueda acceder a este tema de notario, y no necesariamente ser parte de la nobleza queretana para poder acceder a una notaría. Creo que hay grandes abogadas, grandes abogados que tienen esta posibilidad, que tienen esta aspiración y que hasta ahora es negada. Oye, en la parte política, ¿tú dirías entonces que hay como un error de cálculo para tomar esta decisión de que se entreguen este par de notarías que muchos han comentado justo en este momento? Pues yo creo que no había, diría el sabio Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? O sea, ¿para qué hacerlo ahorita? Sí. Para hacerlo con personajes tan claros que tampoco, digamos, son juristas renombrados. Yo creo que si se hubiera dado a juristas que tuvieran las credenciales como la experiencia notarial, pues creo que hubiera sido algo bastante natural. Pero creo que todo el mundo lo siente muy forzado. Creo que la palabra es forzado en todos los aspectos. Entonces, lo más sano, lo que más le conviene a Querétaro, es que las notarías nuevas pues se abra en un proceso abierto, en un proceso de una convocatoria, y que quien sea notaria o quien sea notario sea el mejor, quien tenga las mejores credenciales para hacerlo. Muy bien. ¿Tenemos un tercer tema, mi querido Luis Humberto? ¿Cuál es? ¿Con cuál cerramos? Fíjate que nos debe llamar mucho la atención el informe del fiscal, porque seguimos sin reconocer que hay un crimen organizado en Querétaro. Pero la verdad es que creo que es un tema de fondo. El primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia. Entonces, al final, pues creo que no podemos olvidar el caso de Cantaritos, el caso tan sonado de la Lamborghini. Entonces, pues obviamente hay una presencia en Querétaro, y la pregunta y el tema de fondo es pues qué se tiene que hacer para blindar al Estado. Creo que algo que atesoramos quienes vivimos en Querétaro pues es la seguridad. Si nos comparamos con Guanajuato, con Michoacán, con Estado de México, con San Luis, Querétaro es de verdad un espacio que debemos de cuidar mucho, la seguridad. Si no reconocemos que tenemos esa amenaza y que se deben de sincronizar no solo las fuerzas federales, que yo creo que en el caso de Ejército y Guardia Nacional han tenido una respuesta muy oportuna y muy contundente, pero si no lo reconocemos, y el otro tema, si no se resuelven las contradicciones internas que hay entre las diferentes áreas de seguridad, pues creo que en eso nos pone vulnerables. Entonces creo que es un tema que sí tenemos que abordar, y al final del día pues se debe de dar una estrategia muy clara para mantener la seguridad, incrementarla en Querétaro, porque es innegable que están pasando cosas. Entonces eso creo que es algo que debe estar en la agenda pública, es algo que se debe de debatir. Creo que seguimos siendo un lugar maravilloso para vivir, pero creo que hay que cuidarlo. De acuerdo. Pues mi querido Luis Humberto Fernández, le entramos a varios temas. Era necesario, como siempre, te agradezco mucho por tu participación en este espacio. No, el agradecido siempre soy yo, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Luis Humberto Fernández, aquí en RR Noticias. RR Noticias.